Hola a todos, queridos alumnos. El que les habla es el profesor Ronald Velázquez, especialista en el curso de álgebra. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo trabajo, que son las clases virtuales, en el cual el objetivo ¿cuál es? Que tú aprendas todas las cosas que tú necesitas para lograr el ingreso a la universidad. Vamos a comenzar. El día de hoy voy a realizar un tema que es muy importante para tu examen de admisión, que siempre viene, tú lo sabes, que es cocientes notables. Vamos a comenzar el día de hoy. Prepáralos. Comenzamos con nuestro tema de cocientes notables. Tienes que tener presente que cocientes notables es un tema que siempre viene en los exámenes de admisión. Tú puedes revisar los exámenes pasados. Miren, vamos a comenzar. Lo primero que tú tienes que saber, ¿por qué se le llama cociente notable? Cuando tienen aquí un cociente notable, porque son cocientes exactos. ¿Eso qué quiere decir, profe Ronald? Que el resto vale cero, pero no es suficiente. Para que el cociente sea notable, primer punto, tiene que ser de la forma, veamos, ¿no? Tiene que ser de la forma x a la n más menos a la n entre x más menos a. Tiene que tener esta forma para que sea un cociente notable. Además, tiene que ser una división exacta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que un cociente sea notable, ¿cuántas condiciones debe cumplir? Debe cumplir dos condiciones, ¿ya? Dos condiciones, ¿ah? Profe Ronald, ¿qué pasa si una división es exacta y no se le puede dar la forma? Ya no es cociente notable. ¿Qué sucede si le puedes dar la forma y el resto no ser? Ya no es cociente notable. Entonces no te vas a olvidar, para que un cociente sea notable, ¿sí? Tiene que cumplir dos condiciones, ¿ya? Que tenga esta forma y que la división sea exacta. Ahora, este cociente notable tiene partes. Como tú puedes observar, tú tienes acá esta x y esta a, ¿no? Esa x y esa a van a representar las bases del cociente notable. Y esas bases tienen que repetirse en el numerador. Mira, tenemos acá la x y la A, ¿ven? Entonces, ¿qué viene a ser la X y la A? X y la A vienen a ser bases del cociente notable. ¿Qué más podemos observar en la forma? El exponente, ¿ya? De las bases que están en el numerador son iguales. Mira, los exponentes de las bases que están en el numerador son iguales. Y ese exponente que está representado por n, ¿qué nos va a representar? El número de términos del desarrollo del cociente notable, ¿ya? Número de términos del desarrollo del cociente notable. Entonces, nuestra n va a representar el número de términos del desarrollo del cociente notable. Mira, y acá tenemos algo muy importante, ¿no? Esa n pertenece a los enteros positivos. Entonces, no te vas a olvidar. Para que un cociente sea notable, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que tener la forma y tiene que ser exacta. ¿Estamos de acuerdo? No te vas a olvidar de ello, ¿ya? Ahora vamos a explicar las formas de un cociente notable, ¿ya? Va a tener cuatro formas. Vamos a ver cómo lo vamos. Solamente vamos a jugar con los signos, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ya, van a ver, ¿ya? Vamos a ver la primera forma. La primera forma es menos menos. Tú sabes que para que un cociente sea notable, tiene que ser un cociente exacto y tiene que tener la forma. Ya tiene la forma. Entonces, vamos a ver cuándo es un cociente notable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a aplicar lo que es el teorema del resto, ¿ya? Voy a aplicar el teorema del resto 4 veces. ¿En qué consiste el teorema del resto? Igualar el divisor a 0, despejar la variable, reemplazamos en el numerador y lo que obtienes de manera directa es el resto de la división. Y lo voy a aplicar acá para demostrarte las cuatro formas. ¿Ya? Comenzamos entonces. Fíjate, ¿ya? Tenemos acá el divisor. Este es nuestro divisor. Este divisor de acá lo igualamos a 0. El x menos a lo igualamos a 0. Despejamos la variable. X toma el valor de a. Ese valor de x, que es a, lo vamos a reemplazar en el dividendo. Ya lo vamos a reemplazar en el dividendo. Entonces acá, reemplazando. Reemplazando, lo que vamos a obtener siempre va a ser el resto de la división. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Tenemos nuestro residuo Rx. Ya, nuestro residuo Rx. Y reemplazamos, fíjate. En vez de esta x que vamos a colocar a. Tenemos a elevado al exponente n. Menos a la n. Menos a la n. Pero acá tenemos una ventaja. Las bases positivas no dependen del exponente. Sea par o impar, la cantidad siempre va a ser positivo. Pero acá, como los exponentes son iguales, ¿sí? Y las bases también, siempre va a ser 0. Digamos, yo le coloco un exponente par.
a la cuarta menos a la cuarta, ¿cuánto sale? 0. Le coloco un exponente impar. A la séptima menos a la séptima, 0. O sea, siempre va a salir 0. Sea n un número par o impar. Es por ello que este primer cociente siempre es notable. Entonces acá va a ser 0. O sea, está cumpliendo las dos condiciones. Tiene la forma y el resto es 0. Siempre va a ser un cociente notable. Entonces, para este caso, siempre es un cociente notable. Siempre es un cociente notable. Entonces, el menos menos siempre es. Veamos la segunda forma. Acá está. Mira, nuevamente juego de signos. Más, más. Voy a aplicar nuevamente lo que es el teorema del resto. Tenemos acá nuestro divisor. Nuestro divisor es x más a. Ese x más a lo igualamos a 0. ¿Ya? Lo igualamos a 0. ¿Sí? Despejamos la variable. X toma el valor de menos a. Ese valor de x que es menos a, ¿dónde lo vamos a reemplazar? En el dividendo. Y cuando reemplacemos, lo que vamos a obtener de manera directa es el resto de la división. Entonces, reemplazando. Lo que vamos a obtener es el resto de la división, Rx. Vamos a obtener Rx. Pero acá mira, vamos a tener nosotros una base negativa. Y una base negativa ya va a depender del exponente. Siempre y cuando ese exponente le afecte al signo. Acá sí le está afectando al signo, como podemos observar. Si el exponente fuese par, esto se va a convertir en positivo. ¿Con otro positivo será 0? No, ¿no es cierto? Entonces, para que esto se haga 0, necesariamente n tiene que ser un número impar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, para que el residuo sea 0, ¿no? Para que tenga la forma y el resto sea 0, acá tiene que cumplir una condición. Entonces lo escribimos. Es un cociente notable cuando n, ¿no? N sea ¿qué? Un número impar. Cuando n sea un número impar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando es más, n tiene que ser un número impar para que sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora la tercera forma. En la tercera forma tenemos el menos más. Entonces vamos a aplicar nuevamente el teorema del resto. Y vamos a ver cuándo es un cociente notable. Nuevamente, mira, tercera vez que voy a repetir lo mismo. Este divisor, que es x más a, lo igualamos a 0. ¿Sí? Despejamos. X toma el valor de menos a. Ese valor de x que es menos a, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar en el dividendo. ¿Sí? Estamos repitiendo lo mismo por tercera vez, ¿no? Reemplazamos en el dividendo. Y lo que vamos a obtener de manera directa, ¿qué es? El resto de la división. Entonces, reemplazando. Ya, reemplazando. Reemplazando, lo que vamos a obtener de manera directa es el resto de la división. Es decir, Rx. Vamos a obtener el Rx. Y nuevamente, la base va a ser negativa. Y la base negativa, ¿de quién va a depender? Va a depender del exponente. ¿Sí o no? La base negativa va a depender del exponente. Si este exponente n fuese impar, ¿esto qué va a ser? Negativo. ¿Con otro negativo será 0? No, profe Ronald, se van a sumar. Entonces, para que esto sea 0, necesariamente la n tiene que ser un número par. Para que su base se convierta en positiva y con un negativo de igual exponente va a ser siempre 0. ¿Sí? Entonces acá tenemos Rx va a ser igual a 0. Entonces va a tener la forma y el resto va a ser 0. Pero tú ya sabes que acá va a cumplir una condición. ¿Cuál es la condición que va a cumplir? ¿No? Acá tenemos, es un cociente notable cuando, ¿ya? Cuando n sea que un número par. ¿Ya? N tiene que ser un número par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mira, y tenemos ahora el último caso, la última forma. Ahora el juego de signos es más menos. Voy a aplicar el teorema del resto por cuarta vez. Este divisor, que es x menos a, este x menos a lo igualamos a 0. ¿Ya? Lo igualamos a 0. Despejamos la variable. X toma el valor de a.
ese valor de x que es a, ¿dónde lo vamos a reemplazar? En el dividendo, ¿sí? Y lo que vamos a obtener de manera directa es el resto de la división. Entonces acá, reemplazando, ¿no? Ya, reemplazando. Reemplazando, lo que vamos a obtener de manera directa es el resto de la división. Entonces tenemos acá Rx. ¿Ya? Acá vamos a tener a elevado a la potencia de n más a la n. Pero fíjense, la base es positiva. Una base positiva no depende del exponente. Sea par o impar, siempre va a ser positivo. Y un positivo con otro positivo de igual exponente siempre se van a sumar. Es decir, esto nunca va a ser 0. Esto siempre va a ser 2 veces a la n. Entonces, el último caso nunca es un cociente notable. Entonces, ¿cuántos cocientes notables tenemos? Solamente 3. ¿Cuáles son los juegos de signos? Los juegos de signos, fíjate, menos, menos, siempre es un cociente notable, ¿sí? Más, más, cuando n es un número impar. Menos, más, cuando n es un número par. Y más, menos, nunca es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente existen 3 cocientes notables. No te vas a olvidar, para que un cociente sea notable cumple 2 condiciones. Tiene que tener la forma y el resto tiene que ser 0. En el último caso, tendrá la forma, pero el resto no es 0. Por eso no es un cociente notable. Profe Ronald, ¿y cómo yo sé cuándo voy a colocar menos, menos, ¿no? Más, más, menos, más? Te explico, en esos 3 cocientes notables. ¿Estamos de acuerdo? Si tú en el denominador, ya hablamos para la parte práctica, tienes el signo menos, arriba necesariamente va a ser menos. No puedo colocar más, porque si yo coloco más, no sería un cociente notable. ¿Estamos de acuerdo? Para el primer caso es fácil. Si abajo hay menos, arriba tiene que ser menos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero para el segundo caso y el tercero, profe Ronald, en los dos hay signo más. ¿Cómo tú vas a hacer para colocar el signo de arriba? Muy simple, muy fácil, ¿sí? Solamente tenemos que conocer el número de términos. Si el número de términos es impar, vas a colocar más. Si el número de términos es que par, vas a colocar menos. Entonces, no te vas a olvidar. ¿Cuántos cocientes notables tenemos? Solamente tenemos 3. 1, 2, 3. El último caso nunca es un cociente notable. No lo olvides. Ahora vamos a explicar lo que es el desarrollo de un cociente notable. La ventaja es que tú puedes obtener el cociente de manera directa. Veamos entonces. ¿Ya? Tú tienes acá la forma de tu cociente notable, ¿correcto? Yo quiero hacer ahora el desarrollo. ¿Cómo tú vas a encontrar el primer término del desarrollo? Para encontrar el primer término del desarrollo, tú tienes que dividir primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Es decir, mira, estas dos cantidades de acá, esas dos se van a dividir. ¿Ven? Y bases iguales en una división, ¿qué hago con los exponentes? Se restan. Colocamos la misma base que es x y restamos los exponentes, n-1. Y de esa manera obtenemos el primer término del desarrollo, como podemos observarlo, ¿no? Primer término del desarrollo. ¿Pero qué representa el n-1 en mi forma general? Estoy aclarando, en mi forma general. Recordando una propiedad, el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Si hablamos del grado del dividendo, el grado del dividendo es n. Menos el grado del divisor es 1, acá se sobreentiende 1, ¿no? n-1. Entonces, ¿qué representa el n-1 en mi forma general? El grado de mi cociente. Y tú sabes que en división algebraica se trabaja con polinomios completos. Entonces, el exponente va a disminuir de 1 en 1, ¿sí o no? Si es de grado 4, ¿cómo sería? 4, 3, 2, 1, 0, hasta llegar a 0. Es por ello, mira, el exponente de tu primer término disminuye de 1 en 1 hasta llegar a 0, ¿sí? Menos 1 sería n-2, n-3, n-4, n-5... ¿ya? Hasta llegar a 0. En el último término, como puedes observar, no está la x, porque x tiene exponente 0. Sigamos a partir del segundo término. Observa, segundo término, ¿ya? Va a aparecer la segunda base que es a. Mira la segunda base que es a. ¿Listos? Mira la segunda base que es a. Con exponente 1. Ese 1 se sobreentiende, pero lo voy a colocar. ¿Ya? Y el exponente va a aumentar de 1 en 1, mira. Más 1 que sería 2, más 1 que va a ser 3, más 1 que va a ser 4, más 1 que va a ser 5. Fíjate, hasta llegar al exponente de tu primer término, ¿no? Entonces, el exponente del primer y último término, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Sigamos, vamos a analizar el signo. Quiero que observes esto. Posición 1, posición 3, posición 5. Si tú te das cuenta, en los términos de posición impar, el signo siempre es positivo. Veamos los de posición par. Posición 2, posición 4, posición 6.
lleva el doble signo. ¿A qué se debe? Los signos en el desarrollo van a depender del divisor. ¿Cuántos divisores hay en cociente notable? Solamente son dos. Uno de la forma x menos a. Si el divisor es de la forma x menos a, todos los términos en el desarrollo van a ser positivos. Todos positivos. Mira, todos más. Ahora, si el divisor es de la forma x más a, los signos van a ser intercalados, comenzando siempre con signo más, ¿no? Mira, más, menos, ¿sí? Entonces veamos, analicemos los de posición impar. Posición 1, posición 3, posición 5. Fíjense, ¿qué signo siempre lleva? Profe Ronald, siempre lleva signo positivo. Es decir, que los de posición impar no dependen del divisor. Si es x menos a, más. Si es x más a, más. Es decir, los de posición impar no dependen del signo, o sea, no importa. Por eso en la forma general siempre es positivo. Pero veamos los de posición par. Posición 2, posición 4, posición 6. ¿Sí? Tenemos acá, mira, más, menos. Más, menos. Profe Ronald, los de posición par van a depender del divisor. Si el divisor es x menos a, ¿qué signo lleva? Más. Si es x más a, menos. Entonces te diste cuenta. Como acá no está definido el signo, es por ello que lleva el doble signo. Ahora vamos a ver tres ejemplitos del desarrollo. Mira, tenemos las tres formas. Menos, menos siempre es un cociente notable. Menos, más cuando n es un número par. Y más, más cuando n es un número impar. ¿Sí? Cuando el divisor es x menos a en el desarrollo de todos positivos. ¿Cómo encontramos el primer término? Dividiendo estos dos, ¿no? Dividiendo estos dos. Acá tengo x a la cuarta. A partir del segundo término aparece la segunda base que es a con exponente 1. Uno aumenta, el otro disminuye. De 1 en 1, no te vas a olvidar. Acá tengo más a elevado al cuadrado, x al cuadrado, ¿sí? Más a elevado al cubo x y finalmente tenemos a elevado al exponente 4. No te vas a olvidar que el exponente del primero y el último, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Exponente del primero y el último tienen que ser iguales. ¿Qué nos indicaba esto de acá? El número de términos, ¿recuerdas, no? 1, 2, 3, 4, 5. Sigamos, mira. Para el otro caso, como es x más a, los signos son intercalados. Primero, x a la quinta, ¿sí? Signos intercalados menos. Acá aparece la segunda base con exponente 1, ¿sí? Uno aumenta, el otro disminuye. Ahora tenemos más. A elevado al cuadrado x al cubo. Menos a elevado al cubo x al cuadrado. Más a elevado al exponente 4x. Y menos a elevado al exponente 5. Otra vez, el exponente del primero y el último, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Cuántos términos tiene? Mira, observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? 6 términos. Otra vez acá intercalado, ¿sí o no? Tenemos x a la sexta, ¿no? Menos, acá aparece el segundo, ¿no? La segunda base. X a la quinta. Ya sabes, uno aumenta, el otro disminuye. A cuadrado x a la cuarta, ¿no? Menos a elevado al cubo, x al cubo. Más a elevado al exponente 4, x al cuadrado. Menos a elevado al exponente 5, x. Y finalmente, mira, más a elevado al exponente 6. ¿Cómo tiene que ser el exponente del primero y el último? Tienen que ser iguales. Pero un examen de admisión, ¿tú qué crees? ¿Te va a tomar para que tú hagas el desarrollo? No, para nada. En los exámenes de admisión te viene a retroceder. ¿Cómo que retroceder, profe Ronald? Es decir, mira, te van a dar a ti el desarrollo. En los exámenes de admisión te van a dar el desarrollo. ¿Y cómo vas a hacer? Muy fácil, Ya te voy a explicar cómo vamos a trabajar esto. Lo primero que tienes que hacer es colocar los signos. ¿Cómo vas a colocar los signos? Simple, ¿ya? Escúchame, si en el desarrollo todos los términos son positivos, todos positivos, como observamos acá, todos como son, todos son positivos, de frente colocas menos, menos. No te vas a olvidar, si todos son positivos, ¿qué vas a colocar? Menos, menos. De frente colocamos menos, menos. Profe Ronald, y cuando son intercalados, allá, tú puedes ver acá, son dos casos. Cuando son intercalados, no te olvides, para que los signos sean intercalados, ¿cómo tiene que ser el signo de abajo? Más, ¿no? Entonces con seguridad le colocas acá más, ¿ves? Le colocas más. Para colocar el signo de arriba, fácil, profe Ronald, número de términos. Si es impar positivo, si es par negativo. Ni siquiera eso tienes que ver. Miren, cuando a ti te dan el desarrollo, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que fijar solamente, escucha, en el signo del último término. Otra vez, signo del último término. Veamos, ¿qué signo tiene el último término acá? Menos, entonces colocas menos arriba. Mira qué fácil, ¿Qué signo tiene el último término acá? Más, colocas más arriba. ¿Ven? Qué sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué falta colocar? Las bases. Observa, el exponente del primer y último, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Ese exponente que es el mismo no lo vas a tomar en cuenta. Mira, lo estoy borrando para la explicación. ¿Ya? Los exponentes que se repiten en los extremos no lo vas a tomar en cuenta, ¿ven? No lo tomamos en cuenta, ¿sí? Y lo que queda representa nuestras bases. A ver, ¿qué nos quedó acá? La X y la A. Eso representa nuestras bases, ¿ven? Como los tres casos son iguales, en los tres casos, ¿qué van a ser? X y A, ¿no es cierto?
X y A, X y A, ¿no? X y A. Mira qué fácil, ¿ah? Los exponentes de los extremos no se toman en cuenta, ¿no? Lo que queda que representa nuestras bases. Ahora, los exponentes de acá, ¿cómo son? Son iguales. ¿Cómo vas a obtener ese exponente? Muy fácil, escucha. A los exponentes que se repiten en los extremos, solamente le tienes que aumentar más 1, repito. A los exponentes que se repiten en los extremos, solamente le aumentamos más 1. Más 1, 5, más 1, 5. ¿Colocamos qué? 5, 5, ¿no? Más 1, 6, más 1, 6. 6, 6, ¿no? Más 1, 7, más 1, 7. 7, 7, ¿no? Has podido observar que es bien sencillo. Y eso sí viene en los exámenes de admisión, para que tú retrocedas, ¿no? Espero que haya quedado bien claro. Este tema de cocientes notables es un tema muy sencillo. ¿Por qué? Porque presenta solamente dos formulitas. ¿Qué, profe Ronald? Solamente dos formulitas. Sí, si tú encuentras más en los libros no es necesario. Vas a ver, solamente presenta dos formulitas. Yo te lo voy a demostrar luego en la parte práctica. No te preocupes por ello, ¿ya? Una de ellas, ya, una de las formulitas es para encontrar un término cualquiera en el desarrollo. Imagínate que yo tenga 150 términos en el desarrollo. No voy a hallar, digamos, quiero hallar el término 80. No va a ser todo el desarrollo para obtener el 80, no, existe una formulita, ¿no? Entonces tenemos a nuestro cociente notable, acá está su forma, no te olvides que X y A son las bases, N es el número de términos, y para que sea un cociente notable, aparte de la forma, ¿cuándo tiene que ser su resto? 0. Entonces mira, tenemos acá, TR va a ser el término que tú quieres hallar, término 5, término 4, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que tienes que analizar es el signo, ¿ya? Tenemos acá, va a ser más, menos. Ese signo, acá, va a depender de quién, del divisor, tú ya sabes, ¿no? Si el divisor es de la forma X menos A, ¿cómo son todos los términos en el desarrollo? Todos positivos. Por eso acá mira lo que voy a colocar. Voy a colocar todos más. Todos positivos, ¿ya? Todos más. Mira, todos positivos, no te vas a olvidar, ¿sí? Ahora, cuando el divisor es de la forma X más A, ¿cómo son los signos? Los signos son intercalados. Si son intercalados, ¿sí? Uno va a ser más, menos. ¿De quién va a depender? De la posición del término, ¿sí? Mira, más, menos, más. Los de posición impar, ¿qué van a ser siempre? Positivos, ¿te acuerdas o no? Entonces, si la posición es impar, el término que tú vas a hallar, siempre va a llevar signo positivo. Ahora, si la posición es par, ¿sí? El signo que va a llevar, ¿cuál va a ser? Negativo, ¿no? Entonces, ahí va a depender de la posición. Si el divisor es de la forma X menos A, todos positivos. Si es de la forma X más A, depende de la posición. Si la posición es impar, positivo. Si es par, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira qué viene. Viene la primera base. Ya, la primera base es X, pero quiero que entiendas que es todo. Ya te lo voy a explicar bien también en la parte práctica. Es todo lo que está acá. Esa es la primera base. Elevado al número de términos. ¿Quién es el número de términos? La N. Menos el lugar o la posición de tu término. Menos R. ¿Sí? Por la segunda base. ¿Quién es la segunda base? La segunda base es A. Pero nuevamente hablamos de todo. Ya te lo voy a aclarar mejor en la parte práctica. Ya hablamos de todo. La segunda base es A. Y acá elevado al lugar menos 1. Posición menos 1 o lugar menos 1. R menos 1. Mira, y esta es la formulita para encontrar un término cualquiera en el desarrollo de un cociente notable. Mira, es nuestra primera formulita. Tenemos una segunda que se habla, ¿no? La condición para que un cociente sea notable. Para que un cociente sea notable, ¿sí? Aparte de que el resto es 0. Mira, acá tenemos un cociente. Ah, sí, ¿no? Los problemas, un cociente notable. Es un cociente notable, ¿no? Entonces tiene que tener la forma, ¿sí? Y el resto es 0. ¿Qué se va a cumplir? Los exponentes de sus variables tienen que ser proporcionales. Repito, exponentes de sus variables. Para nada he dicho bases, vas a ver en la parte práctica ya te lo voy a explicar eso, ¿no? Los exponentes de las variables tienen que ser proporcionales. Si yo te pregunto, ¿quiénes son las variables acá? X y A, ¿no es cierto? X y A. Entonces, los exponentes de las variables que tienen que ser proporcionales. Es decir, R es a P, como S es a Q, y eso va a representar N. Mira, R es a P, como S es a Q, y eso va a representar N. ¿Y qué es N, profe Ronald? El número de términos del desarrollo del cociente notable. Entonces acá, igual, número de términos. ¿Ya? Número de términos. Fíjate, y son las dos formulitas que presenta este tema. No hay más, profe Ronald, no hay más. Por eso este tema es sencillo. No te olvides que este tema siempre viene. Entonces solamente son dos formulitas para encontrar un término cualquiera y qué condición cumple un cociente notable. No te vas a olvidar. Ahora vamos a empezar la parte práctica. Ahora vamos a comenzar la parte práctica. Lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos viene en los exámenes de admisión? Mira, son tres preguntas comunes. Una,
para encontrar el número de términos, ¿ya? La otra, ¿sí? Para encontrar un término cualquiera. Y la última, para retroceder los desarrollos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? No te olvides que este tema solo presenta dos formulitas, por eso es fácil. Tú ya lo vas a anotar en la parte práctica. Veamos el primer ejercicio, ¿ya? Lo leemos. Dice, hallar el número de términos del cociente notable. X a la 5n más 3 menos y a la 5 por n más 6 entre x a la n menos 1 menos y a la n más 2. Y tenemos como alternativas 3, 6, 9, 12 y 15. Muy bien. Fíjate, como nos pide hallar el número de términos, ¿ya? Es una de nuestras fórmulas, ¿sí o no? El número de términos de nuestras fórmulas, ¿sí? ¿Qué nos indica? Para encontrar el número de términos, ¿qué es lo que nos pide A? Número de términos. No nos pide n. Tenemos que hallar n, pero nos pide el número de términos. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿El número de términos qué es? ¿Ya? Los exponentes de las variables son proporcionales. Exponentes de las variables, no los exponentes de las variables son proporcionales. ¿Qué me indica la proporcionalidad? El número de términos. Entonces tenemos lo siguiente. Tú tienes acá 5n más 3. ¿Ya? Esa n menos 1. Como 5, atentos acá, por n más 6. Por n más 6. Es a n más 2. ¿Ya? N más 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que resolver la ecuación. Solamente tenemos que resolver la ecuación. Hallar el valor de n. ¿Ya? Necesitamos n para encontrar el número de términos. ¿Listos? Entonces veamos acá. Primero a estos dos de aquí, estos dos, mira. Los vamos a multiplicar. ¿Ya? Repito, estos dos términos de acá los vamos a multiplicar. Comenzamos. Tenemos acá, mira, la n, n por 5n es 5n al cuadrado. 5n al cuadrado, ¿está bien? Ahora mira, la n multiplica al 3, ¿qué sería? 3n. 3n. Ahora le toca al 2. 2 por 5n, ¿qué viene a ser? 10n. 10n. 2 por 3, ¿qué es? 6. Ya viene a ser 6. Ahora acá, para la segunda parte hay que tener bastante cuidado. Fíjate a lo de rojito. Este n menos 1 con este n más 6, ¿ya? Este n más 6 se van a multiplicar, ¿sí o no? ¿Ya? Pero ¿qué va a hacer este 5 a todo el producto que vas a realizar? Lo va a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Comenzamos. Fíjate, A es producto de dos binomios con término común, productos notables que debes de conocerlo. Veamos entonces, ¿qué sería? N al cuadrado por 5, 5n al cuadrado. De ahí sale, ¿ah? No te vas a perder. Repito, n por n va a ser n al cuadrado, por 5, 5n al cuadrado. Ahora mira, es la suma de los términos no comunes. Observa, menos 1 más 6 viene a ser más 5. Por 5n, ¿qué va a ser? 25n. 25n, ¿sí? Ahora mira, producto de los términos no comunes. Menos 1 por 6 viene a ser menos 6. Por 5, menos 30. Menos 30. Cancelamos ahora términos semejantes. Observa. 5n al cuadrado. Y el 5n al cuadrado viene a ser 0. ¿Está bien o no? Ahora atiende acá. Mira, mira, observa. Este más 6 y este menos 30. El menos 30, ¿con qué signo va a estar acá? Con signo más. 30 más 6 viene a ser 36. 36. Y mira, mira esta suma de acá. ¿Cuánto es 3n más 10n? 13n. Este 13n, ¿qué va a hacer a este miembro? Va a restar, ¿sí o no? Entonces dime, 13n que va a restar al 25n. ¿Qué sería? 25n menos 13n, ¿qué vendría a ser? ¿No? 12n. 12n, y este 2 se divide, entonces n toma el valor de ¿qué? N toma el valor de 3, pero ten cuidado, no nos pide n. A veces cometemos el error, lo queremos reemplazar de frente. Si tú ves la alternativa A, ahí hay un 3. A veces nos apresuramos y marcamos. No, ¿qué nos pide? Nos pide hallar el número de términos. Número de términos. Entonces, el número de términos indica la proporcionalidad. Entonces, este 3 lo reemplazamos. ¿Me ayudas? Ah, mira, mira, observa acá. ¿Cuánto viene a sacar acá? 3 más 2, 5. ¿Qué va a pasar con este 5 y este 5? Se va, ¿ven? Otra vez, mira, vale 3. 3 más 2, ¿qué viene a ser? 5. Con el 5 de acá se va. ¿Estamos de acuerdo? Y acá.
3, ¿no es cierto? Acá, más 6 viene a ser 9, sale 9. Profe Ronald, y si quiero reemplazar acá, tiene que salirte lo mismo, observa. 3 por 5, 15, más 3, 18. 3 menos 1, 2. 18 entre 2, 9. Entonces la respuesta viene a ser 9. Entonces número de términos, 9. Respuesta C. Sencillo, ¿sí? Tenemos ahora el ejemplo 2. Ya vamos a leer primero el enunciado. Veamos, dice, ejemplo 2. Calcular el grado absoluto, GA grado absoluto, del término del lugar 44. Lugar 44. Del siguiente cociente notable. X a la 153 más Y a la 102, X al cubo más Y al cuadrado. Entonces, fíjate, solamente vamos a utilizar nuestra primera fórmula que explicamos. Mira, vas a ver, ¿qué te dice acá? Está en la notita. Término R más menos primera base elevado al número de términos menos el lugar. Por la segunda base, el lugar menos 1. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Es el signo. Tú sabes que el signo depende del divisor. ¿Estamos de acuerdo? Ya, el signo depende del divisor, ¿sí? Si el divisor es de la forma x menos a, todo es positivo. Si es x más a, depende de la posición del término. Si es impar, positivo. Si es par, negativo. La posición es par, por lo tanto el término va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué necesitas a? Veamos, atentos. Profe Ronald me pide hallar el término 44. Término 44. Como acá abajo es más, los signos son intercalados. Acuérdate, los signos son intercalados. ¿Listos? Entonces, como son intercalados y la posición es par, ese término que tú vas a hallar va a ser negativo. Por eso le coloco menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿tú qué necesitas? Necesitas la primera base. Observa. X representa la primera base. Esa X representa la primera base. Pero en nuestro cociente notable de nuestro ejercicio, ¿quién representa la primera base? No vas a decirme, pues X, es todo. Mira, todo lo de acá representa la primera base. Todo. ¿Ya? Todo. Entonces, ¿quién es la primera base? La primera base es X al cubo. X al cubo. ¿Ven? Mira, le coloco el paréntesis. Sigamos. Esa primera base va a estar elevado al número de términos, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior, ¿cómo hayas tú el número de términos? El número de términos te indica la proporcionalidad, los exponentes de las variables, no bases, variables. ¿Quiénes son las variables? X y Y, ¿no? 153 es a 3, como 102 es a 2. ¿Y cuánto es 153 entre 3? 51. ¿Cuánto es 102 entre 2? 51. ¿Ves? Sale lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale el número de términos? 51. Por eso coloco acá 51. Menos, mira, menos el lugar, la posición de tu término. ¿Qué posición tiene? 44. Menos 44. Por la segunda base. Mira, observa, la segunda base. Segunda base. ¿Ya? La segunda base. ¿Quién es la segunda base en nuestro ejercicio? Mira, la segunda base en nuestro ejercicio viene a ser y al cuadrado. Profe Ronald, ¿es todo? Sí, todo. Y al cuadrado. La segunda base viene a ser y al cuadrado. Esa segunda base va a estar elevado a ¿qué? La posición menos 1. ¿Cuánto es la posición? 44. 44 menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces acá tenemos término 44 igual menos. Veamos lo de acá, esta diferencia. La diferencia de acá, 51 menos 44 viene a ser 7. ¿Sí? Aquí la otra, tenemos acá en esta parte, 44 menos 1 viene a ser 43. Aplicamos lo que es potencia y potencia. ¿Cuánto es 7 por 3? 7 por 3 es 21. X a la 21. Por Y, acá, 43 por 2, 86. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide hallar el grado absoluto. ¿Y cómo hallamos el grado absoluto? En un monomio, sumando los exponentes de las variables. Entonces, grado absoluto va a ser igual 21, tenemos acá 21 más 86. Grado absoluto va a ser igual a ¿qué? 107. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser 107. Mira qué fácil. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería la
D, ¿no? Muy sencillo. Ahora tenemos el tercer tipo de ejercicios, que es retroceder. A ti en los exámenes de admisión te van a dar el desarrollo, tú tienes que retroceder. Vamos a verlo, ¿ya? Fíjate. ¿Qué te dice? Simplificar, ¿ven? Nos pide hallar el valor de R. Y en el numerador y denominador tienes dos desarrollos, ¿ya? Del cociente notable, ¿sí? Pero tienes que tener mucho cuidado. Tú sabes que un cociente notable en el desarrollo, uno aumenta y el otro disminuye. ¿De cuánto en cuánto? De uno en uno. Es lo primero que tienes que fijarte en tu examen de admisión. Ten mucho cuidado, no te lo va a dar tan sencillo, ¿no? Veamos, a ver, analicemos ya el cociente que nos da. Fíjense, les voy a leer, dice x a la 34. Del 34, mira, se pasa al 32, del 32 se pasa al 30. ¿De cuánto en cuánto está disminuyendo? De 2 en 2, ¿correcto? Veamos el de abajo, ¿ah? Del 32 se va al 28, del 28 se va al 24. ¿De cuánto en cuánto está disminuyendo? De 4 en 4. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en ese tipo de ejercicios? Tienes que darle la forma. ¿Cómo que la forma, profe Ronald? Ya, es que tiene que disminuir de 1 en 1, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y aumentar de 1 en 1. Entonces, vamos a darle esa forma. Vas a ver, fíjate, ¿ah? En esta parte. Vamos a trabajar aquí, ¿eh? Vamos a darle primero la forma. ¿Estamos de acuerdo? Primero vamos a darle la forma, ¿sí? Tú tienes lo siguiente acá, mira. X a la 34, X a la 34. Pero ¿de cuánto en cuánto está disminuyendo? De 2 en 2. Entonces mira lo que voy a escribir, X al cuadrado. Y para que me salga 34, 17, ¿sí? Menos X al cuadrado. Ah, profe Ronald, el X al cuadrado se repite, sí. A la 16. Más X al cuadrado elevado a la potencia 15, ¿sí? Menos puntos suspensivos. Y acá tengo menos 1. Fíjate. Ahora, ¿de cuánto en cuánto está disminuyendo? De 1 en 1. Mira, mira. Observa. 17, 16, 15. O sea, ya le estás dando la forma al desarrollo de un cociente notable. Pero ¿qué más vimos en la teoría? ¿Qué te decía? Que el exponente del primer y último término, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. Tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, fíjate. Si acá el exponente es 17, el último exponente, ¿qué tiene que ser? 17. Entonces, ¿cómo es el exponente del primero y el último? Son iguales. Lo mismo hacemos acá en el denominador. Pero en el denominador, ¿de cuánto en cuánto está disminuido? De 4 en 4. Ah, profe Ronald, entonces va a ser x a la cuarta, ¿sí? X a la cuarta, ¿sí? ¿Y qué potencia va a tener acá? 8. Más x a la cuarta. ¿Qué potencia va a tener acá? 7, ¿ves? Acá, x a la cuarta. ¿Qué potencia va a tener? Va a tener 6 más puntos suspensivos. Y acá tenemos más 1. Ahora fíjate, ¿de cuánto en cuánto está disminuido? De 1 en 1, mira. 8, 7, 6. Pero tú ya sabes que el exponente del primero y último, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Si acá es 8, ¿cuánto tiene que ser acá? Tiene que ser 8. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es darle la forma. Ahora vamos a retroceder y eso es muy fácil. Acuérdate, si los signos son intercalados, ¿ya? El divisor tiene que ser de la forma x más a. Por lo tanto, ¿qué signo voy a colocar acá? Más. ¿Ya? Ese es el signo de abajo. ¿Por qué los signos son intercalados? Ahora, para colocar el signo de arriba, ¿en qué te fijas? Signo del último término. ¿Qué signo tiene el último término? Menos. Por eso coloco menos acá. Ahora las bases. ¿Te acuerdas? El exponente del primero y el último, ¿cómo son? Son iguales. Ese exponente no lo tomamos en cuenta. ¿Y lo que queda qué representan? Las bases. Si tú no tomas en cuenta al 17, ¿qué te queda? X al cuadrado. Eso vendría a ser la primera base. X al cuadrado. Lo repetimos, ¿no? Abajo también. Si tú no tomas en cuenta al 17, ¿quién viene a ser el 1? Esa sería la segunda base. 1 y acá tenemos 1. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el número de términos. ¿Y cómo encuentras el número de términos? El exponente que se repite acá. Aumentándole más 1 a los exponentes que se repiten en los extremos. Si tú le aumentas acá más 1, ¿cuánto va a ser? 18. Por eso acá, mira, coloco 18. Si tú le aumentas más 1 acá, ¿cuánto sería? 18. Y ya, mira, ya tienes tu cociente notable. Lo mismo en el denominador, pero veamos. En el denominador todos los signos que son positivos. ¿Cuál es el único juego de signos en un cociente notable? Menos, menos. Tú de frente, sin dudar, ¿qué debes de colocar? Menos, menos. Ahora, el exponente del primero y el último, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿sí? Tú ya sabes. Lo que queda, ¿qué representa? La base. No tomas en cuenta el 8, ¿qué te queda? X a la cuarta. Esa viene a ser la primera base. X a la cuarta. No tomamos en cuenta el 8, ¿qué te queda? 1, y ese vendría a ser la segunda base, ¿sí? Vendría a ser la segunda base. Para encontrar el número de términos, le aumentas más 1 al exponente, ¿no? A los exponentes que se repiten en los extremos. Más 1, que va a ser acá, 9.
Más 1, ¿qué va a ser acá? 9. ¿Viste? Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo que es extremos medios. Vamos a aplicar lo que son extremos medios. Tú sabes que los extremos forman el numerador y los medios forman el denominador. Entonces vamos a analizar acá. Tenemos R. Primero extremos, ¿ya? Primero extremos. Acá, 18 por 2, 36. X elevado a la potencia 36. Y acá 1 a la 18 viene a ser 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sigamos. ¿Quién es el otro extremo? El de acá, ¿no? X a la cuarta menos 1. Ahora, los medios que forman el denominador. Los medios forman el denominador. Mira, analiza este medio. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. X a la 36 menos 1. ¿Sí? Porque 1 a la novena es 1. Mira, el otro medio, x al cuadrado. X al cuadrado más 1. Propiedad cancelativa. ¿Qué vamos a cancelar? Ah, mira, mira, mira. X a la 36 menos 1. X elevado a la 36 menos 1. Se cancela, se está dividiendo, ese es 1. Pero mira, nos queda este cociente. Pero acá vamos a aplicar lo que es la diferencia de cuadrados. Profe Ronald, no recuerdo qué es la diferencia de cuadrados. Acá está, mira, en la notita. Diferencia de cuadrados, diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que tú vas a formar? Dos factores. Acá están los dos factores, uno con más, el otro con menos. ¿Cómo obtienes estas dos cantidades de acá? Esas dos cantidades tú las obtienes sacándole la raíz cuadrada a los términos que se restan. Raíz cuadrada de a la 2m es a la m. Raíz cuadrada de a la 2n de a la n. Y estas cantidades las ubicas acá, como puedes observar en la nota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde voy a aplicar la diferencia de cuadrados? Aquí, en el numerador. Ahí vamos a aplicar lo que es la diferencia de cuadrados. Ya, vamos a aplicar lo que es la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos acá R. ¿Sí? Vamos a tener que dos factores. Dos factores. Uno con más, el otro con menos. ¿Sí? Acá todo entre. Veamos. Raíz cuadrada de x al cuadrado, de x a la cuarta. Raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Lo repetimos dos veces. ¿Ves? Repetimos dos veces. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y mira, ya apliqué la diferencia de cuadrados. En el denominador, ¿qué tenemos? X al cuadrado más 1. Entonces dime, ¿qué va a pasar con estos dos de acá? Se simplifican, ¿sí o no? ¿Ves que se están dividiendo? Entonces, finalmente, ¿no? Tenemos que R es igual a ¿qué? X al cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Que finalmente sería nuestra respuesta. Veamos nuestras alternativas. Ah, x cuadrado más 1, x más 1, mira la C. X al cuadrado menos 1, que finalmente sería nuestra respuesta, ¿no? Mira, y somos tres casos, ¿no es cierto? Mira, ahí está, qué sencillo, ¿no? Entonces, cuando te dan a ti el desarrollo, cuando a ti te dan el desarrollo. Bueno, hemos acabado el día de hoy. Espero que se haya entendido todo. Ya sabes, pronto la plataforma virtualmente, donde encontrarás muchas novedades. Y ya sabes, no te olvides, la única manera de evitar que este virus se multiplique es quedándote en casa. Te lo recomienda tu profesor Ronald Velázquez. Hasta la próxima.